Muy buenas noches o tarde noche. Bienvenido al Miami Hispanic Cultural Center, esta gran casona que el amigo de Beto Jiménez, que mañana comienza la función más importante de esta casa, que es el Festival de Ballet, que va a transcurrir desde mañana 22 de julio hasta el 13 de agosto, con varias galas importantes para el festival. También le agradezco la presencia de todos ustedes, especialmente porque es un día muy caluroso. Pues ya vamos varias jornadas de calor, pero siempre donde muchos de nosotros hemos realizado nuestra vida. Voy a leer brevemente la ficha biográfica de los cuatro y después voy a ir llamando a los que van a venir acá. Gastón Birker es guionista, escritor y editor. Estudió publicidad y psicología en Argentina, su país de origen. Ha guionado, me gusta de forma verbal, y dirigido la película de Rodilla. Publicó cuentos atravesados por la edición Set 2017, o sea, ediciones suburbanas, y la noveleta Maldito Lasticón, también con Set en el 2019. Y su más reciente novela es Neurosis Miami, publicada por la misma editorial Set en 2023, hace un par de meses. Sus textos aparecen en numerosas antologías y es parte del consejo editorial de la revista de la edición de Sururbana. Denny Fortún Bozo nació en La Habana, aunque vivió casi toda su vida en el interior, en Cienfuegos, ¿no? En Cienfuegos, pero él destaca lo de La Habana por el caché que aporta La Habana, donde trabajó un libro bien importante e intenso. Y la novela 324 Mendoza, con editorial CAAW en el 2018, está también como parte de la Feria Internacional del Libro de Miami. A quien también tuve el placer de presentarlo por primera vez en Viernes de Tertulia. Tiene publicado una treintena de libros de los géneros de novela, cuentos, así como libros de ensayo y crónica. Entre ellos, Los Videntes Fantasmas, Paradoja de Belén, Con los Pastores, Mujer con rosa en el pubis, El sapo que me tragó la luna, Yo, que también se formó en poesía en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Ha ejercido como redactor creativo de la agencia publicitaria Leo Burnett y el canal HBO, además de ser agregado de prensa de la Embajada de Venezuela en el Reino Unido. Es autor de Valle Zamuro en el 2011, por lo que fue galardonado con el premio. Entre los últimos, entre el último pitch y la producción, desapareció y quedó como fijado a ese momento que pudo cambiar su vida. Entonces, se van a conocer y van a decidir juntos reescribir ese guión, que un poco es una venganza artística, pero también es la posibilidad de reinventar Miami como hizo Miami Vice la primera vez. Entonces, paso a leer ese es el episodio 2, que es un poco cómo se conoció. Babis. Los primeros días en mi nueva ciudad fueron raros, como los de cualquiera que se muda. Raros y frustrantes. Aún no tenía rutinas en pie, pero tampoco me dedicaba a hacer turismo. Atravesaba una etapa de reconocimiento, de construcción de las primeras costumbres, de encontrar espacios de confort. En aquel momento solo deseaba descubrir el bar donde me recibieran con un hola Boris, lo de siempre. Llegué a la madrugada de mi primer día de trabajo. Me hospedó Juan, mi único amigo en Miami, a quien conocí en una agencia de publicidad en Buenos Aires. Un par de semanas más tarde ya resultaba evidente que la convivencia entre los dos compañeros de oficina se había tornado rígida. Pero eso no era lo único que me preocupaba. Trataba de hablar inglés y me respondían en español. A mi jefe anterior le había rogado que no buscara retenerme, que desde siempre había deseado vivir fuera de Argentina. Pero me daba cuenta de que mi primer grupo de pertenencia lo componían 4 porteños y un peruano que hablaba argentino. El calor me sofocaba, el aire acondicionado me resfriaba. Miami, la última
última ciudad en el mundo que hubiera elegido para radicarme confirmaba uno a uno todos mis prejuicios. Mi madre no lograba esconder su tristeza y no me podía quitar a la morocha de la cabeza. Para darle un poco de aire y privacidad a mi anfitrión, cuando salía de la oficina me iba a deambular por Southwich. Frecuentaba un cibercafé en Washington y la 15 con la excusa de chequear emails. Ocupaba un escritorio lleno de papeles y acceso a internet cada jornada laboral. Así todo me las arreglaba para tener la urgencia de loguearme a deshoras. No lo tenía tan claro, pero el email, más que el teléfono, resultaba el último lazo a mi vida anterior. Un andú. Regresar por un tiempo, no mucho porque los ciber cobraban por minuto. Una noche de aquellas, en la cornisa de la desesperación, me crucé con Sara. Cuando nos conocimos, güey, voy a actuar un mexicano lo mejor que pueda. ¿Hay mexicanos acá? Bueno, entonces no se van a dar tanta cuenta. Malo, muy malo. Yo viví en DF 20 años. Bueno, me corregirás. Cuando nos conocimos, güey, me confesó mucho más tarde, tú hablabas y yo dije que acomodaba tu speech en mi vida como un Tetris. Vi tu futuro y el mío unidos en un guión. Yo ya sabía que iba a proponerte, y sabía que aceptarías. La primera vez que nos vimos, carnal, do you believe in destiny? I believe in casualty. Por su rostro me di cuenta de que si no volvía urgente al español mataba el clima de la conversación. Creo en la casualidad. Esta vida es una secuencia de momentos absurdos unidos de pura casualidad. Sammy se encontraba en ese ciber por la única razón de que salía a caminar para paliar sus terribles migrañas. ¿Cuántas casualidades se dieron para que tuviera lugar ese primer encuentro? Yo chequeaba el email. Me encontraba respondiendo a un amigo que halagaba mi fiesta de despedida. Pulsé el send y luego un doble clic en el archivo adjunto. Sonreí al ver esa imagen otra vez. Miami Vice, oí a mis espaldas. Un tipo en sus 50, barba tupida entre canas, ponytail 88, camisa rosa, bermudas cargo, Birkenstock con medias y un café humeante, señalaba mi pantalla. La situación resultaba tremendamente invasiva, pero yo no me sentía en condiciones de rechazar conversación alguna. I know them, agregó. Miré la pantalla una vez más. El doble clic había expandido la invitación a mi despedida en Buenos Aires. Había retocado una foto de Sonny Crockett y Ricardo Tubbs, los icónicos personajes de la serie, junto a la Ferrari descarrosa en un atardecer hiperpastel de la bahía de Virgen. Miré al tipo y a la pantalla una vez más, protestando si era posible que hubiese pasado por alto la magia del Photoshop. Una Gotham Bold tamaño 14 titulaba "Me voy a Miami", y el rostro de Sony había sido reemplazado por el mío. Argentina está muy lejos y nos gusta simplificar las cosas. Llamamos a todos los españoles gallegos, a los italianos tanos. Los mexicanos hablan como el Chavo del 8 y Miami era División Miami. En Argentina they call it División Miami, comenté como para desatar mi inglés y ponerlo en práctica, empezar el largo desafío de la conquista de otra lengua. ¿Neta? En español mexicano, que entonces no pudiera reconocer acentos. No tenía idea. Yo era el psicólogo. ¿El psicólogo? Mira vos. Yo soy casi psicólogo, pero no quiero que termine la carrera. Acercó una silla. No mames, ¿y por qué? Me parecía obvio mencionar que la mudanza corta de cuajo cuestiones inacabadas. A mí también se me cortó la carrera, continuó como para enfrentar mi silencio. Pude ser el psicólogo, pero el destino lo impidió. ¿Destino? Contraataqué. Creo que tenemos vela en este entierro. Yo quería plantear únicamente que tenemos posibilidad, vela, de elegir nuestro destino, entierro. Luchar por él, aunque más no sea. Pero el tipo con un gesto mínimo me respondió: ¿qué pedo? ¿De qué estás hablando? Con el tiempo descubrí que la frase es bien utilizada en México y hasta me la crucé en el llano en llamas. Pero él no lo sabía, yo mucho menos. En esa época me habituaba a aprender el inglés tanto como a reaprender el español. Tener vela en este entierro significaba lo que significaba en Argentina. Debía descubrir si lo mismo sucedía en los otros veintitantos países. Poner un pie en la capital de Latinoamérica tiene múltiples capas en la comunicación más simple, geográficas, culturales, discursivas. ¿Cómo conociste a los de División Miami? El intruso tomó un largo sorbo de café y asintió mucho antes de empezar el relato que cambiaría mi vida para siempre. Yo era el psicólogo,
humedeció sus labios, adiviné la pretensión de hablar largo y tendido. En la primera versión del script del piloto, mi personaje participaba en 9 escenas. Su mirada perdió foco. Bebió otro ruidoso y lento sorbo de café que ya no humeaba, y sus recuerdos se adueñaron del momento. Dejé que se tomara su tiempo, que recorriera la secuencia de los hechos, porque yo quería saber cada detalle. ¿Sabes quién es Michael Mann? Executive Producer Michael Mann. Órale. Michael decía que se trataba de un personaje clave, repasaba sin mirarlo, que de seguro crecería. ¿Y qué pasó? Pues Destiny. El papel se fue achicando durante la escritura y desapareció en la edición final. Michael es un pinche genio, pero muy caótico. La historia sufría cambios sobre la marcha. En la última versión del piloto, la que aprobó en DC, el psicólogo ya no estaba. Fucking NBC, murmuré mitad para solidarizarme y mitad para ensayar el uso del fucking. No, güey, no es su culpa. ¿Conoces la leyenda del origen de Miami Vice? ¿Leyenda? Sí, leyenda. Miami Vice cambió el destino de este pantano y de la televisión. Es un ícono de los 70s. No conozco la leyenda. No conozco la leyenda. Era yo. La apropiación cultural de acento. El comentario llevaba algo de burla, pero vendí la silla como para echar raíces. Ya, la leyenda cuenta que un alto ejecutivo de NBC le extendió un memo en un trozo de papel a un escritor para que desarrollara un nuevo show. Hablaba en un tono misterioso con ojos desorbitados. Ese memo tenía solo 2 palabras y un concepto visionario. MTV Talks. Episodio 3, Global First Sight. Los episodios tienen nombres en inglés porque son nombres de capítulos de Miami Vice reales. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan la gente y mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajo. No atiendas el mensaje, atienda los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll. Pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono, pero no nos da lo mismo. Plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. Years of American Rockers, New Songs, Rockers Sudamericanos. Esto en realidad es la letra de una canción de Los Prisioneros, pero hacer el acento chileno ya era too much. Si fracasé con el mexicano, no voy a animar a hacer el chileno. El primer día de octubre de 1993, MTV inauguró su baile para toda Latinoamérica con el videoclip We Are South American Rockers de Los Prisioneros, una legendaria banda chilena. Casi 8 años más tarde, yo ingresaba al 1111 de Lincoln Road para ocupar el puesto de redactor, also known as copywriter, del canal para todo la rama. Me recibió mi amigo y roommate Juan, responsable de haberme incluido entre los 13 candidatos entrevistados, y quién sabe si tuvo además algo que ver en que me eligiera. Aquella mañana me presentó solo a quienes nos cruzábamos en el camino. Después vemos lo de HR, eficiencia americana esa de llamar las cosas con un par de letras. Ahora tenés reunión. ¿Qué será HR? Si era importante ya me enteraría. Aparentemente las directivas habían sido claras, a los leones sin escalas. 15 minutos después de haber pisado el edificio, a unas horas de haber aterrizado, sin conocer a mi oficina, sin compu, sin haber sido presentado al equipo de ONER, me lanzaron al meeting semanal de presentación, de programación, la arena donde varios departamentos se ponen al tanto acerca de lo que ofrecerá la dicha del canal. En todas las compañías americanas trabajando para Latinoamérica hay una regla clara. Si hay una sola persona que no habla español, la conversación tiene lugar en inglés. Aunque el canal sea en español, aunque el tema de debate sea las ideas para el especial de fin de semana largo del Día de los Muertos en México, si hay alguien que no habla español, se habla inglés. Esa primera reunión fue horrible. No entendí nada de lo que ahí se discutió. Fueron los peores 45 minutos de mi vida. Hay 2 momentos de reconocimiento
reconocimiento de una palabra en otro idioma. Estoy inventando, seamos claros, no estoy ni citando la Wikipedia. Pero pienso, hay un primer momento de reconocimiento, de darse cuenta de qué sonidos se están emitiendo. El segundo sería adjudicarle un sentido, lo que en semiótica llama significante y significado. Por ejemplo, soccer y soccer. Sigo sin poder distinguir, se ríe todavía. A mi modo me sonaba igual. Primer paso, reconocemos que vimos el significante de soccer. Segundo paso, adjudicar el significado de fútbol. En aquella oportunidad hubiera dado cualquier cosa por tener solo dos opciones al sentido de cada sonido. La verdad es que no llegué nunca a cumplir el primer paso. Nunca pude distinguir los sonidos que salían de esas voces. Por mi cabeza pasaban desde la idea de volverme esa misma noche hasta presentarme en el Laboratorio de Idiomas de Buenos Aires a reclamar los 7 años de matrículas y cuotas mensuales a cambio de las inútiles lecciones de inglés. Cuando salí del espantoso meeting de programación tocó hacer una recorrida. Recursos humanos. HR resultó ser HR. Me reuní con el director creativo, que me había contratado, en definitiva tan chileno como los prisioneros. Conocí al equipo, me llevaron a la oficina y me presentaron a mi coequiper, una Power Mac G4. Fue amor a primera vista. Nunca había tenido una Tower tan poderosa. Honestamente, un copywriter puede hacer carrera con el Microsoft Word, no hace falta mucho más. Pero en MTV reinaban los directores de arte, los que generaban el look del canal. Mi job description consistía en bajar a tierra el ácido lisérgico que me traían, conversar con un mensaje que pudiera comprenderse. Un bebé vomita hierros que forman una torre Eiffel, de donde se cuelga King Kong para tratar de alcanzar los aviones, que en realidad no son aviones, sino mariposas con la cara de Justin Timberlake. Ahí te quedan 7 segundos de closing para vender el weekend de Britney Spears. Y escribo esto para explicar que la Mac, de la que me enamoré a primera vista, era una sobreviviente de incontables orgías visuales y que llegó a mí desechada, sin contemplaciones, por algún director de arte. Una veterana de guerra. Me había enamorado de una prostituta desdentada con post-traumatic stress disorder. Convengamos también que no llegué a la mejor época de mi vida en Latinoamérica. En los primeros años no se miraba mucho el rating. Tenían claro que se debía invertir en consolidar la marca y el equipo creativo vivía en el cielo. Presupuestos que invitaban al derroche y mucha libertad. Cuando aterricé, el periodo de gracia ya era historia. Los ratings significaban todo, ventas pisaban fuerza, empezaban a aparecer los primeros briefs. Britney Spears reemplazaba a Radiohead. Music Television se convertía en Music and Something Else Television. Había una tensión interna entre lo que daba rating y lo que consolidaba la marca, el gran capital de MTV. Por suerte, por peso específico de mi jefe chileno, las directivas tardaron varios años en llegar al 5º piso donde funcionaba el departamento creativo. Para un copywriter seguía siendo uno de los mejores simulacros de trabajo. De ese primer día recuerdo otro hecho relevante. Por recomendación de mi amigo quería hacerme cargo del presupuesto de relocation. Generalmente cuando una compañía contrata a alguien que viene a otra ciudad, existe un dinero que se utiliza para hoteles, transporte y comidas mientras el nuevo trabajador se instala. Gracias a que Juan nos quedó en su casa por varias semanas, se liberaron todos esos dólares. En aquella reunión con el chat me busqué con un cheque de 3 euros. Nunca en mi vida había tenido un poder de compra como ese. Con aquel botín abrí mi primera cuenta en el Soundtrack Bank. Y además de rentar mi primer apartamento en South Beach, conocí New York. Compré A History of the American People de Paul Johnson, un libro que no pude terminar. Y me pagué un polvo con una morena que resultó ser dominicana. Esa vez sí llegué al final. ¿Sigo? Ya tengo otro minuto nada más. Si quiere ver redondeando ya al final. Queda demostrado que hay mexicanos que nacieron en Valparaíso, hijos de madre uruguaya y padre argentino. Exacto, ese es mi acento, ¿no? De mexicanos. No, bueno. No, Ya me pregunté, ya aprovechando de llamar al próximo. Esta novela entra dentro de lo que se conoce como la literatura que se está haciendo como la clase Medina León y Hernán Vera, que es de la marginalidad o no en esa dirección. no es tan marginal. Me parece que es más. El protagonista es alguien que viene acá a trabajar con una vice
abajo, pero te diría que es no es eso, pero sí es una literatura de Miami, ¿no? De contar un poco la experiencia sin que eso esté en primer plano, ¿no? Me parece que mi historia fue mi intención. Hay una historia, hay personajes que, como te decía, por ahí su prioridad no es resolver un tema de papeles, aunque todo el tiempo, si uno vive acá, es imposible que el tema no surja en la vida diaria y en la vida de relaciones, pero bueno, no es esa parte. No sobra. Agradezco los aplausos, pero lo que más agradezco es que no hubo toses. Estaba muy atento a eso, así que ese fue el algo más importante que me llevó. No tenemos catarro. Vamos a invitar a que venga acá a compartir con nosotros Hugo Fernández. Acomódese que traigo 3 libros. Vale, los 3. No, se puede hacer, Aquí se escoger el relato bien breve. Entonces lo que hice fue algunos relatos de 3 libros. Pero seguro que no voy a llegar a lo que hice tú. Hugo le faltó a Luis, le faltó que tú has escrito más de 2000 prólogos. No, y le falta otro. No me hables de eso, que ya todo el mundo haciendo mi hablar. Estaba cobrando que era un prólogo tuyo. Bueno, este relato, todo muy breve, como dije, es un libro que se titula Muerto Vivo en Chicago, que es del 2020. Este relato se titula Primavera en París. No tiene que ser forzosamente un loco, aunque lleva varias horas sentado en el Parque de la Fraternidad bajo el abrasante sol de julio. Más bien parece un hombre extraño. Pongamos alguno de esos tipos escuálidos que gustan exponer la pellejera al tostador. Voy directo hacia él. Me siento en su mismo banco. Él ladea la cabeza para dispensarme una ojeada. Sonríe. Me da las buenas noches. Y de seguida se pone a chacharear sobre el prodigio de la primavera en París, cuando nada le reconforta tanto como pasar las noches sentado aquí, dice, frente al Sena. No sé qué responderle. Elevo la mirada al copo de la ceiba mientras el tipo calla sin dejar de observarme de reojo, tal vez a la espera de alguna reacción. Detrás de sus últimas palabras, todo el fragor del mediodía en este bullicioso parque habanero ha ido quedando supeditado a un susurro tenue, manso, como de agua que se desliza. Voy a leer otro. Pueden tener un párrafo más. Yo digo, yo lo sabe. Mi habitual y es. Este relato, muy breve también, se llama El fin del egoísmo. Con aquel artilugio se proponían instalar una nueva era, el fin del egoísmo. No era un sofisticado ingenio de la ciencia, nada le debía a la magia, ni al milagro, ni al hechizo. Pero cada persona que traspasara sus umbrales quedaba incapacitada para ver su propia imagen. Todos podrían verte y tú podrías ver a todos, pero nunca más volverías a verte a ti mismo. Antes de situar el artilugio en la plaza pública, censaron con minuciosidad a toda la población. Cada cual obtuvo un turno inexcusable con fecha y hora para someterse a sus efectos. Poco a poco, el artilugio fue haciendo lo suyo.
al punto que llegó un día en que las personas perdieron todo interés por relacionarse. ¿Qué ganamos reconociéndonos unos a los otros? Se preguntaban desabridamente. Si a cada uno de nosotros no le es posible ya conocer y recomponer de antemano la imagen con que nos presentamos ante los demás. Nunca estuvo la raza humana tan cerca de extinguirse bajo la sincronía del aburrimiento. Pero se llama perro, no le llamaremos Ismael, es perro. Hace años, no importa cuántos, hallándose escasos de dinero y sin algo en particular que le interesara en tierra, decidió irse a navegar un poco por ahí. Atravesó el estrecho de Florida e hizo entrada a triunfar en Miami. No necesitaba agotar semanas y meses rastreando a la ballena blanca, pues ella dice, boya desde siempre en las túrbidas aguas de sus entrañas. La primera y mayor revelación, dice, la halló en los tanques de basura. No lo sabía, ni en sueños le pasó por la cabeza cuando vivía en La Habana. De saberlo, dice, se hubiese echado al mar mucho antes. La libertad es lo mejor, dice que le decía. Tampoco es que le parezca mal. Quiere decir la libertad de poder alimentarse muy bien con el contenido de los tanques de basura, sin que lo internen en un manicomio, ni traten de administrar sus hambres o sus melancolías, sin que lo obliguen a lamer el pegamento de la suela de los zapatos, como las cucarachas. No le llamaremos Ismael, prefieren que le llamen perro. No es un loco, nada lo demuestra. No es un homeless al uso, no está enfermo, no es alcohólico ni drogadicto, no es veterano de ninguna guerra, Dios lo libre, dice. No sufre traumas probables, es un poeta probado, aunque se destripa de la risa cuando le pregunto si le gustaría ver impreso su gaito. También es un filósofo, supongo que a la manera en que lo fue Diógenes, porfiando con las ganas, abriéndose paso burlonamente entre los mandatos de adentro, intentando sin suerte convertir la miseria en virtud, pero nada de lámparas, porque no se propone encontrar a los hombres, no cuentan, honrados o no. A Diógenes también le gustaba que le llamasen perro, aunque a diferencia de perro, ladró a quienes no le tiraron el hueso, movió la cola a los que sí y mordió a los agresores. A perro, en cambio, le son ajenos todos. Asegura que no se necesitan razones para excluir una u otra forma de vida. No le gustan los baños públicos ni los privados. Perro meando el caos. Dice que el infierno es infierno no por ser lo que es, sino por ser imperfecto. Que cualquier mal es soportable con tal que no dure para siempre. ¿Y cuánto tiempo es para siempre? A veces solamente un segundo, responde Conejo Blanco. Voy a leerle un relato de este libro que para mí es muy especial porque se lo dediqué a mi madre. En los últimos, en la última etapa de su vida, mi madre padeció demencia senil, entonces hablaba con fantasmas, hablaba con personas que se habían muerto, hablaba con ella misma como si fuera otra persona, es decir, esas cosas. Y esa era una situación muy triste que, sin embargo, me hizo escribir un libro que yo alegre. Este relato se llama Mi amiga Guillermina. Una idea fija también puede cambiar el destino de un fantasma. Pongamos el caso de mi amiga Guillermina. Ahora se le ha metido entre ceja y ceja que yo la conecte con el fantasma de algún dentista bien calificado. No vale que yo le repita que no conozco a ningún dentista muerto y que en rigor el único fantasma con que
en los tratos es con ella. Ha ocurrido que un perro, fantasma lógicamente, puesto que es el perro de un fantasma vecino suyo, se comió en un descuido la dentadura postiza de Guillermina. Yo le argumento, para consolarla, que de acuerdo con lo poco que necesitan masticar los fallecidos, ella muy bien podría ir remediándose sin dientes. Pero ¿qué va? Mi amiga no tranza, es víctima de una idea fija. Dice que las dentaduras postizas no las hizo Dios para que los fantasmas masticaran, sino para que sonrieran. Otro breve relato sobre mi amiga Guillermina. Anoche se me apareció de nuevo. La noté deprimida y fui un poco dura con ella, la verdad. Pero es que a veces el fantasma de Guillermina me saca de juicio. Ahora, ¿de qué te quejas?, le dije. ¿Acaso no estás en el cielo tal como querías? Pero qué va, mi amiga no cambia. Y yo me lo temí, que una vez en el cielo iba a deprimirse al ver que ya no podía subir más arriba. Por último, te voy a leer un relato. Me quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos. Un relato de mi último libro que se llama Villa Encantada, que es aunque son relatos unitarios, todos tienen el mismo escenario, que es un condominio donde vive, un condominio miamense, donde viven cubanos que han venido de Cuba en distintas épocas, distintas oleadas migratorias o refugiados políticos, en fin. Y por tanto son personas de diferentes edades y diferentes modos de ver la vida también. Este relato se llama Ruido. De Quincy escuchó alguna vez los pasos de los ángeles y el Abraham bíblico los de la fe. Eso es tener oído fino, piensa el poeta, en la alta noche, ya que no puede dormir o quizás duerma en intervalos leves e imprecisos. Piensa dormido o sueña despierto. Como en tiempos pasados que no debiera recordar, la duermevela lo descolocó. Aunque no le dificulta dar por sentado que los pasos que ahora está escuchando no proceden de los ángeles o de la fe. Probablemente ni siquiera sean pasos, o sí lo son, pero el ruido que generan no parece llegarle a través de los oídos, sino desde el fondo de su propio ser. Alguna especie de alucinación auditiva, quién sabe, y de qué serviría saberlo, pues lo más preocupante no es la procedencia exacta de esos ruidos, menos todavía cuál puede ser el conducto por el que los escucha. Lo verdaderamente turbador, piensa o sueña que piensa el poeta, es que no obstante lo mucho que le incordian, y aun cuando no le permitan dormir, siente que no quiere dejar de escucharlos. Tampoco sabe por qué. ¿Acaso le asusta la posibilidad de que su insomnio no sea provocado tanto por los ruidos como por la desequilibrada expectativa con que él los aguarda, midiendo sus pausas en vilo por lo que pueda sobrevenir cuando se acallen? No sería la primera ocasión en que lo asalta esa tirantez, con todo el carácter crucial que le acredita ahora. El poeta ha evocado sus días de niño triste y desprotegido en un pueblo cubano de provincia. Entonces sí conocía el origen de los ruidos. Eran gorjeos de palomas por casas y no provenían de su interior, sino de un punto allá afuera, indefinible, el cielo tal vez. Fugazmente ha vuelto a verse en medio de aquellos atardeceres que se poblaban de gorgoritos mustios entre dulzones y angustiosos. Como las notas más graves de una flauta iban bajando desde el trino hasta el murmullo. Lo mejor tal vez era su insolubilidad. Durante toda la tarde y hasta entrada la noche,
Aquel niño alicaído que fue el poeta escuchaba sin poder concentrar su atención en nada más, siempre mirando hacia arriba y a la redonda, aunque sin descubrir la ubicación del emisor, que debió ser el motivo por el cual dedujo que un requiebro tan intimidador y al mismo tiempo tan magnético no podría derivar de otro sitio que no fuera el cielo. Sí, era un aviso celestial, concluyó, y tuvo miedo, pero no supo que le asustaba más, si la persistencia de aquel gorjeo o el riesgo de que las torcasas dejaran de cantar. Hoy, cuando ya trae aprendido que el cielo no es más que aire, agua y luz, el poeta sigue recordando con escalofríos el canto de la torcasa. Según piensa o sueña que piensa, estaría obligado a conservarlo en la memoria, aún más allá de la hora en que dejó de ser un niño triste para convertirse en poeta iconoclasta, dado a ignorar los dogmas oficiales del gremio y proclive a las respuestas contestatarias contra el sistema, por lo que pronto sufriría la molestia de nuevos ruidos, aún más desveladores. Encerrado en la mazmorra de la Asamblea del Estado en La Habana, el poeta piensa o sueña que piensa en lo difícil que sigue resultando identificar las fuentes de tales ruidos. No ignoraba la causa, reconocía la crueldad de sus fines, pero le era imposible delimitar desde qué punto y cómo le llegaba. Topetazos desparramados, aturdidores, martilleos, trenzas de chasquidos, emigración inagotable, ecos punzantes como cuchillos de matarife que se afilan entrechocando con el filo de otros cuchillos. Casi medio siglo después, en el destierro, remontado ya en el largo periodo de supervivencia sin domicilio ni empleo fijo, que arrastra con sus poemas de un país y otro, el poeta creyó estar dejando atrás el retintín de aquellos ruidos. Fue por los tiempos en que decidió establecerse en Miami. La hija trató de convencerlo de que se aproximaba la fecha en que no podría atender sin ayuda sus propias necesidades personales, por lo que era aconsejable que viviera cerca de ella. No lo convenció, pero como tampoco deseaba ser malagradecido, vino a instalarse sin reparos en Villa Encantada. El poeta piensa o sueña, o piensa que sueña, en principio no fue una mala idea. En este condominio volvería a escuchar, como llegado desde otra dimensión, el gorjeo de las palomas torcasas, solo que con diferencias. Esta vez sí podía ubicar al emisor, y además el sonido no le atemorizaba, ni quedaba repiqueteando en su cerebro. En términos generales, la situación resultó compensadora, aunque no iba a durar mucho, y empezaría a cambiar debido precisamente al gorjeo de las torcasas. Una noche muy tarde tuvo la impresión de que había vuelto a escucharlas, pero no eran las del condominio. Se percató de inmediato, sin necesidad de levantarse de la cama para echar un vistazo. Aquel criminal tan estresante como aterciopelado le devolvía intactas las vivencias de su niñez. Era algo cuando menos curioso, piensa o sueña que piensa el poeta, que evocaciones tan remotas se reactivaran justo en un momento en que lo estaba olvidando todo, desde las caras de viejos amigos hasta la práctica de los quehaceres y hábitos cotidianos o el nombre de los objetos de uso común. Al final, con el transcurrir de las interminables horas de insomnio y las jornadas sin inspiración, también seguían apagando en su conciencia aquellos cambios. Sin embargo, volvería a suceder lo curioso, y es que después de un prolongado silencio nocturno, fue cuando tuvo origen el desfile de estos pasos que ahora escucha, si es que son pasos, porque igual pudieran ser gotas de lluvia cayendo sobre agua estancada, golpes ampulosos, monocordes, demasiado uniformes para ser humanos, demasiado puntuales para ser frutos de la casualidad. El poeta piensa o sueña que piensa, que vengan de donde vengan, es de agradecer que estos ruidos le permitan mantenerse en vela. Si algo le queda por esperar,
Gracias, José Hugo, por tu lectura. Y vamos a invitar al amigo Camilo Pino, que ya ha estado varias veces aquí en la tertulia, así que un placer volverte a recibir. Gracias. Qué bueno eso. Yo voy a cambiar un poco el registro, voy a leer un manuscrito de una novela en la que estoy trabajando, ya tengo encerrada con ella más o menos un rato largo. Es la primera vez que se lo leo a alguien, entonces es un poco extraño, ¿no? Y vamos directo al grano, que no estamos aquí para hablar, sino para leer. El título provisional es El canto de los grillos. Arranca con una advertencia. Esta novela está inspirada en hechos reales, algunos de los cuales viví tangencialmente. Se trata, sin embargo, de una ficción. Sus personajes son imaginarios y sus acciones y circunstancias responden, antes que nada, a la lógica del relato. En otras palabras, todo lo que se cuenta aquí pudo haber sido, aunque me conste, especialmente si me consta, que no fue así. Tiene un epígrafe que dice así: Cazador 1. No es la primera vez que matamos una bestia. Cazador 2. Pero es la primera vez que matamos un hombre. A veces de César Rodríguez, los diálogos con el pueblo. Y finalmente un pequeño texto introductorio. Dicen que a los niños que caminan solos de noche por el río Guaire se les aparece un policía muerto. Es fácil reconocerlo. Llega en una moto destartalada y apestosa a aceite quemado. Está vestido impecable, de uniforme negro, y aunque es de noche, usa lentes oscuros de aviador. Si no fuera por su piel, que parece remendada con pedazos de carne ahumada, sería imposible distinguirlo de un vivo. Por supuesto, los niños de la calle desconfían de los policías y le tienen miedo a los muertos. Pero este es diferente. Este tiene el poder de inspirar uno de dos sentimientos: lástima o confianza. Cuando inspira confianza, el policía sube al niño en la moto, se lo lleva a una tienda, la primera que encuentran, y le compran lo que pida. Cero límites. El niño puede coger lo que le dé la gana y el bicho paga sin preguntar. Luego vuelven al río, pasean, conversan un rato, el policía saca una faja de billetes arrugados de una riñonera, se los da al niño y ¡puf!, desaparece. Todos contentos. El problema es cuando el niño siente lástima del muerto. Al principio pasa lo mismo. El policía llena su moto de hedionda con su uniforme negro, sus lentes oscuros, su piel descompuesta y su riñonera rebosante de billetes. Pero esta vez el niño se da cuenta de que es un alma en pena y se compadece. Basta con que se encuentren para que el niño quiera consolar a la policía y se vaya a poner a la tienda. Allí hacen lo mismo. Compran lo que el niño pida: pirulí, juguetes, navaja, pega, chicles, lo que le dé la gana. Pero con cada compra que hace, el niño siente más lástima y se va olvidando de las chucherías. Entonces regresan a Guaire, conversan un rato y el policía le ofrece los billetes, un realero. El detalle es que antes de aceptar la plata, el niño le pregunta al muerto si puede hacer algo para ayudarlo, lo que sea. Esa es su perdición, porque el policía, en lugar de darle la plata y desaparecer, se levanta los lentes oscuros, le muestra al niño su mirada opaca y lo contagia con la insoportable tristeza del suicidio. Y ahora entramos en la novela, este es el primer capítulo. Está estructurada la novela como la autobiografía de Tolstoy, en varias etapas de la vida: infancia, adolescencia, juventud, y yo meto la muerte después. Voy a leer nada más la parte de la infancia, eso es todo. Vieja decía que todos los seres humanos somos capaces de matar. Lo decía cuando uno menos se lo esperaba y lo hacía con autoridad, como si yo hubiera matado a alguien o estuviera a punto de hacerlo.
Con el tiempo fue elaborando su teoría del botón. Todos tenemos un botón que nos convierte en asesinos, nos viene de la prehistoria, de cuando había que matar por sobrevivir. Fíjate cómo los indios del Amazonas se matan cada vez que pueden. Los indios tienen el botón sensible porque son más primitivos. Es más, tu mamá, mi mamá, la misma del barrio, con lo buena gente que son, ellas también lo tienen. Todos tenemos el botón de la muerte. La cosa es que no nos toca. Me creo incapaz de matar, mucho menos de hacer lo que Vieja hizo, pero buscar las acciones de otro, sin haber vivido su experiencia, es tan inútil como predecir el pasado. Vieja dejó de hablar de la muerte cuando se metió a policía. Supongo que verla de cerca le inspiró pudor. También perdió su interés por la música en la misma época, aunque me consta que la música lo acompañó hasta el final. El último recuerdo que tengo de él es el de la canción que tarareó cuando vino a despedirse. Nunca la pude identificar y eso que lo intenté mucho, porque se me quedó pegada en la cabeza. Tardé años en sacármela, mejor dicho, en extraérmela. Tiene todo el sentido del mundo que en su desesperación Vieja haya evocado una canción. Estoy convencido de que si se hubiera aferrado a ella, estaría vivo. No exagero, la música lo llenaba de vida. Digo, nos llenaba de vida. Es una ironía que haya sido yo quien se terminó dedicando a la música. El talento de Vieja siempre me hizo sentir inferior. Le bastaba con escuchar una canción una vez para aprenderla de memoria. Y si se entusiasmaba, la completaba y la mejoraba sin esfuerzo. No importaba lo que fuera, una cumbia, una tonada, un himno, Vieja era capaz de interpretar y mejorar lo que le pusieran enfrente. Había heredado el oído absoluto de su madre y tuvo la suerte, o más bien el genio, de desarrollar un estilo propio desde temprano, una marca personal. Se movía con una naturalidad envidiable entre la melodía y el caos. Era como si pudiera lanzar una bola de cristal al piso y en lugar de reventarla, hacerla rebotar cada vez más alto. A veces pienso que los artistas que mueren jóvenes presienten su final y por eso viven más intensamente. Algunos aprovechan esa energía y producen tremendas obras. Por Cobain, Amy Winehouse, Tim Morrison, nuestro Callayo, podría pasarme el día nombrando músicos que se nos fueron jóvenes y que dejaron tremendos legados. Ahí está el famoso club de los 27 años. Me dirá que comparar a Vieja con esos genios es una pendejada, que no dejó sino 2 canciones olvidadas. Lo que pasa es que Vieja era mucho más que sus canciones. Vieja creaba a través de mí. Todavía hoy en día, cuando me inspiro y mi música fluye sola, siento que no soy yo, sino que es Vieja usando mi cuerpo como medio para seguir creando. Vieja fue mi primer amigo. Tendríamos 8 o 9 años cuando lo conocí. Mis padres habían comprado la casa en Santa Fe Norte y les encantaba llevarnos a Clara, mi hermana menor, y a mí, a ver cómo avanzaba la construcción. Un día coincidimos con la familia que había comprado de la casa de al lado, una estructura idéntica a la nuestra, aunque era difícil darse cuenta porque estaban separadas por un muro y las habían dispuesto perpendicularmente. Nuestro vecino resultó ser nada menos que Felipe Cámara, un galán de telenovelas que recién había dejado la actuación para asumir la presidencia del BTV, el canal del Estado, entonces el más visto del país. Ese día estaba con su esposa, la señora Ana Luisa, que también era famosa por haber sido cantante, y por supuesto con Agustín, su hijo menor. Carlitos, te presento a Vieja. Vieja, te presento a Carlitos. A partir de este momento, y por decreto dispuesto por la autoridad mayor, es decir, por mí, ustedes dos van a ser mejores amigos, nos dijo el señor Cámara mientras hacía el ademán de bendecirnos. Yo era pequeño para entender la broma, y menos como un padre podía ponerle a su hijo un sobrenombre tan feo. La verdad es que el apodo era perfecto. Agustín tenía cara de Vieja, quijada enorme, cachetes redondos y ojos chiquitos como incrustados en los párpados, pero además se comportaba como una anciana. Opinaba sobre todo, siempre tenía una respuesta, nada lo sorprendía y era testarudo como él solo. En cuanto nuestros padres se distrajeron, mi nuevo amigo me instigó a escaparnos sin pedir permiso. Me jaló del brazo y me llevó corriendo al monte.
autopista franca a Santa Fe Sur, que me aseguró tener la propiedad de condenar a sufrir un accidente a quien se atreviera a mentir arriba de ella. Allí describió el territorio de mi infancia como si me estuviera preparando para una expedición. En la casa que parecía suspendida a lo alto del cerro vivía Danzo, un judoka cinta negra de fuerza sobrehumana. A Vieja le constaba que podía arrancar árboles del suelo con las manos. Frente a nosotros vivía Ivo, que pasaba horas pateando un balón contra la pared y tenía un hermano retrasado, Luisito, que sacaban a pasear todos los días a las 6 de la tarde y a veces pegaba alaridos de noche. En caso de escucharlo, no debía asustarme, era inofensivo. Apenas tuviera la oportunidad, me iba a llevar al desierto de Sahara, un campo pelado de tierra rojiza, metido en el cerro, donde iban los mayores a fumar cigarrillos. Y si no me daba miedo, podríamos llegar a la cabaña del tío Tom, una casa donde Ivo decía, vieja no había ido todavía y prefería mentir encima de la roca de la verdad, que vivía un soldado nazi con sus pastores alemanes. Yo estaba fascinado conmigo mismo por la osadía de haberme metido en el monte sin permiso de mis padres y escuchaba los cuentos de Vieja con esa combinación de asombro y fascinación que me solía transmitir. Vieja y yo fuimos los primeros chicos de nuestra edad en llegar al barrio y sentíamos que eso nos daba un estatus especial. Armando, un chico alto, flaco y silencioso, hijo del ministro de la Alimentación, llegó meses después. El tercero en mudarse fue Randy, que acababa de venir de los Estados Unidos y tenía acento gringo. Nos burlamos de su acento hasta más no poder. Cada vez que se equivocaba hablando español le decíamos, es que he dicho palabra mal. Nos parecía el chiste más divertido del mundo. Los últimos en llegar fueron Rocker y Mikel. Por mucho tiempo los tratamos como advenedizos, les decíamos los nuevos, y nunca llegamos a formar un vínculo como el que tuvimos Armando, Vieja y yo. Es impresionante cómo las relaciones infantiles se determinan por detalles tan subjetivos como, en este caso, haberse mudado al vecindario unos meses antes o después. Todas las tardes, después del almuerzo, Vieja pasaba por nuestras casas, nos llamaba con un silbido de 3 notas y nos íbamos al club, un campamento cerro adentro que armamos con materiales de las basuras de las construcciones. El club, como el templo de David, fue destruido en 2 ocasiones. Su primera versión fue bastante rudimentaria, un cubo de madera enclenque con una lámina de zinc por techo y una plataforma de madera fina, según Ivo cedro, que encajamos en el árbol más alto con unos clavos tan grandes que daba dolor de los más verdes. A las estructuras le decíamos, sin un gesto de ironía, la casa club y el mirador. En la casa club guardábamos nuestras pertenencias más preciadas, un machete oxidado y una caja que llamábamos, también sin ironía, el tesoro, y que estaba abarrotada de prendas de fantasía de nuestras madres y señoras de servicio. Las chicas no nos interesaban todavía. Las de nuestra edad, Vanessa y Romina, vivían en el misterioso mundo de las niñas. Poki era la única que pasaba tiempo con nosotros. Le gustaba explorar y a veces íbamos al desierto de Sahara con ella y su perro Ronco, un boxer albino de belfos rosados. También estaba Mariana, la hermana de Vieja, y Laura, su mejor amiga, que eran mayores y cada vez que podían me agarraban de muñeco, me peinaban y me enseñaban pasos de baile. En un par de ocasiones me desnudaron y me estudiaron como si fuera un maniquí de anatomía. Yo sentía una combinación de fascinación y miedo por ellas. Las evitaba, pero cuando caía en sus garras me atontaba y las obedecía en todo. Lola llegó años después, cuando formamos Solenoide. Lola nunca supo del club ni de nuestras peleas contra el sur. Casi todos íbamos a colegios diferentes. Supongo que no haber uno en la zona era normal que no coincidiéramos. La mayoría iba a colegios de curas, excepto Ralph, que iba al colegio internacional, y yo que iba al José Antonio Páez, una pequeña institución de la laica de Villamonte que dirigía un amigo de mi papá. Vieja iba al Don Bosco, donde le inculcaba una admiración irracional por el beato fundador de la orden, el único rasgo religioso que conocí y al que siempre le fue fiel. Yo creo que desarrollé una especie de doble personalidad desde esa época. En el colegio era tímido y obediente, pero en cuanto escuchaba el silbido de Vieja, me sentía como un lobo atendiendo
pequeño he mantenido esa división entre mi vida privada y institucional. Mi trabajo como diseñador lo hago con método y bajo perfil, pero la música la interpreto con el mismo espíritu con que pateaba la calle de niño. Al contrario de lo que dicen, en esa época jugar afuera era seguro. Aparte de un pasquizo que apareció en un carro verde y que el señor Dante sacó a tiros de la cuadra, y de una loca dentada que parecía una gallina y trató en vano de construir un rancho en el desierto de Sahara, no recuerdo un incidente anterior a la pelea con Santa Fe Sur. El cerro dividía los dos barrios, el primer camino de tierra que nos comunicaba, ni los del sur subían ni los del norte bajábamos. Ellos vivían felices en sus edificios y nosotros en nuestras casas, y así pudo haber sido por el resto de los años, de no ser por una emboscada que una banda de chicos del sur, liderados por Paramaconi y el Tuerto, nos hicieron en el club. Los invasores eran mayores que nosotros y sabían perfectamente a qué hora y por dónde íbamos a llegar. Paramaconi se llamaba Rafael Enrique, pero como tenía rasgos indígenas le pusimos nombre de cacique. Por cierto, se hizo muy amigo mío años después en el Instituto de Diseño, un tipazo. Ahora vive en Berlín y se nos cuenta hace un dineral como carpintero. El Tuerto era un catire enorme con pelos de campana y lentes de pasta gruesa que se llamaba Roberto Chirinos y todavía tenía el ojo intacto. A ese sí le perdí la pista. Los desgraciados nos estaban esperando armados, Paramaconi con nuestro machete oxidado, el Tuerto con una navaja pico de loro y el resto con palos y piedras. El machete, que hasta ese momento había sido un juguete, en manos de Paramaconi se convirtió en un arma mortal que me hizo sentir un miedo nuevo, una especie de gas paralizante que se derramó dentro de mí. El único de nosotros en reaccionar fue Vieja, que se le abalanzó el Tuerto con todo, pero lo neutralizaron rápido entre varios. No teníamos vida, nos superaban en número, fuerza y armamento. Y así empezó la cosa. Gracias, Camilo, por comentar el primer capítulo de la novela y por compartirlo acá en Viernes de Tertulia. Gracias a ustedes. Okay. Ahora vamos a invitar al amigo Denis Fortune para que nos lea lo que ha seleccionado. No, hasta ahora no ha sido nada. No empezamos a cantar. Están esperando. A veces hay que hacer lo mismo que hacer lo mismo. Qué Yo casualidad. les voy a decir algo primero. El momento que les voy a leer es una novela que está inédita todavía, que yo empecé a escribir en el 2006 y estamos en el 23. ¿Qué cantidad es? Y hay dos razones muy buenas. Primero, el tema que toca esta novela es netamente cubano. Es una historia de lo que allá llaman aquí los no correctos, los desviados, y definitivamente trata Cuba. Y se ha escrito mucho de Cuba, se ha escrito muy bueno y se ha escrito mucha mierda. Y en este caso, esta novela se desarrolla en tres escenarios donde hay otra novela para mí importante, esta es la parte que te va a gustar a ti, estoy hablando de novela, que toca los mismos escenarios: La Habana, Miami y Cienfuegos. Lo curioso de esta historia es que uno cuando escribe finalmente lo que desea es publicar. Y ya yo no sé si yo quiero publicar porque me ha venido a resultar una suerte de refugio. Y en el tiempo que he estado escribiendo esa novela he escrito otra, he escrito libros de poesía, he publicado 6 libros, hay 3 más en ellos. Es decir, no he parado de escribir por la disciplina que yo tenía que haber escrito cuando yo escribo. Y me he descubierto que disfruto más leyendo que escrito. Que ya, si la novela está terminada, pero tantos años he ido estudiando los temas que tienen que ver mucho conmigo, con todos nosotros de alguna manera también, pues no tengo prisa, y nada más si
realmente una historia de amor, pero es un muchacho joven, un adolescente, que tiene una relación muy intensa, con una carga sexual muy fuerte, con una mujer mucho más reciente, una chica de 26 años, de 17. Y sucede en el marco de los años 80, en donde empieza la costumbre. Todos sabemos que los 80 fueron cabrones y marcaron una pauta pura. Entonces, dicho esto, y agradeciendo la atención que me han prestado, pues voy a leer el capítulo que se llama El Arca. ¿Cómo se titula? El Arca. El arte. El Arca. Arca. La mala dicción también. Es la única foto que guardo de ella, siendo adulta. Quédate. Ahora que lo menciono, nada más tengo fotos de nosotras cuando era niña y de nosotros. De adolescente, un par quizás, y ella siempre se. Esta me llegó por correo, superintendente. Y no estoy muy segura porque si tengo en cuenta la carta como que venía, respondiendo con una que le hice el regreso de Cuba y que le envié a una apartada postal, porque su dirección la tuvo la forma. Y es que no sé siquiera si estaba en esta hora. Cuando volví, probablemente por el movimiento, una noche busqué papel y bolígrafo y por primera vez le confesé la verdad hasta donde recuerdo. Hay cosas que he olvidado y otras lo prefiero no mencionar. Ella tenía una vaga idea de la historia, lo esencial, un poquito por aquí, un misterio por allá, resolver, porque yo me proporcionaba hacer la información. Alguna pregunta que a veces respondía y algunas veces prefería evadir, cuando podía, conversaciones con Octavio de las que no me enteraba y a veces suman casi 12 años de esa noche. Y mira tú, para mi sorpresa recibí la foto y al final de su corta cara una bobada con su mejor deseo para su madre. También, luego de ese viaje, que vuelvo a repetir, si bien no estaba segura de cómo y cuándo, consideré sacarte de ese infierno y hasta imaginé la idea de casarnos. Seguro que a partir de algo haberte tan enamorado de Flaco, triste a pesar de reírnos a carcajadas al contar los minutos pasados, que siempre resultan mejores. Sí, tu risa era abierta, fraternal como esto, pero por minutos reflejaba una expresión pesimista y un silencio para nada sobre todo en momentos de despedida. Tu negación de venir con nosotros a la barra reflejaba eso. Qué tristeza. Me dio pena de mi casa y quise hacer algo. Sin embargo, el encontronazo con tu madre, restregarme a ella que no me necesitaba para vivir, que para eso ella luchaba a diario, porque dejé todo. De hecho, que soy honesto. Fue una idea que no pasó bien. Y hoy siento que, si bien no estaba al campo, volví a dar la vuelta. ¿Sabes? Cuando Marcelo me confirmó que era mi gente tu llegada, los demonios de la culpa me acecharon de nuevo, junto a otros menos inquisidos. Y presentí que un cielo se cerraba sobre nosotros. Pero me puse contenta de tener en algún momento yo no había pasado. De hecho, le insistí a Marcelo y a Sindulfo que te trajese conmigo, nada más pusieron en la. Le puse bien para verla siempre sana. Y porque así se llamaba lo bueno, yo lo vi. Porque la vieja me miraba y de pura no tenía nada, no me caía mal, al contrario. Y su nombre me encantaba. Yo, a mi manera de amarlo de mi casa, sí, supongo no me crea, no sé el amor de la forma para hablar. Pero no quiere decir que no es así importante en mi vida. Más así, y sacar de sí mismo la incredulidad. Cada vez que Virgen me preguntaba por ti, cuando no lograba estudiarla con una conversación diferente, le gritaba con padre cualquiera, pero no puede negar que estudie. Hay comportamientos que se heredan increíblemente y el carácter es como él. Cuando Virgen pretende algo, mientras no lo consigue, no está de decir. Tu padre es Octavio, yo le decía, es que te dio el apellido y su culpa de ti, aún si me está conmigo. Y Virgen solo se esclava a pesar de la carta. Octavio es un momentito, lo supe nada más verlo en un momentito. Un infierno más parecido a un punto que era más. Donde te retenían, que te mandaban para mostrarte el lugar. Lo fui por el mismo camarero. Eso hoy es cierto, porque yo de barco nunca sabía nada, solo sé que flota y se apunta y se me como un nombre alemán, creo. El caos me caga.
maricones, gente desesperada, incluso chivacones, y sobre todo personas decentes, que su único crimen era no querer vivir en esta mierda de vivir en esa mierda de vivir, como estaba en su madre. Cerquita a ella de él y él de ella, sin separarse una pulgada ni por un segundo. Y dos tipos más que Octavio nos dijo que eran escritores, amigos de Fernando Arena, y que él los había conocido más tarde de padre. Pareja ellos, uno mucho más joven, con una mirada rara, no sé si porque era amigo, a pesar de ser amable en la relación, y el otro mucho mayor, que apenas se abrió su boca todavía. Sin embargo, pasar de medio raro, pasar de ser medio raro, un poco amigable, sobre todo el más viejo, estos últimos me daban seguridad saberlo cerca de mí. La pobre madre de Octavio se veía enferma al mujer, asustada entre tanta gente, únicamente rezando y sin levantar la vista de la cubierta del baño. Y menos dejó de hacerlo cuando nos pidió mal tiempo y por poco nos partimos, como pasó con la vacación inmediata. Fue horrible la corona de tormenta para nosotros, pero resultó peor para aquella gente que nos trataron. Y no creo que sobreviviera nadie. Y lo mismo nadie se enteró, porque hasta donde sé, salió la noticia en los periódicos que aquí en allá, y si lo publicaron no lo superaron. Eso sí, lo viví y aún hoy me estremece. Todos nos quedamos en silencio, a distinguir, no sin dificultad por la lluvia y los viajes, como ese mal furioso se tragaba la embarcación. Quedaba un silencio denso, cargado de ira, mucho dolor, un silencio roto a intervalos por el grito de la gente que se ahogaba, que dejaron de escucharse finalmente por ese rugido mayor del mar emparecido y de la lluvia, golpeando en él, como comenzaron a hacer empapando. Luego estaba por sobre el martirio, me parece una mujer. La furia de los dioses del mar, desde Poseidón hasta Lobo y de allá, nos sorprendía haciéndose presente como un escarmiento necesario. Sí, puede sonar caprichoso, problemático, incluso reguero, pero los dioses se cedieron a esa tarde. Ya te digo, las casi 300 personas que fuimos testigos de aquel naufragio, no pronunciamos una palabra mientras mirábamos por favor aquel barco hundiéndose, y no pocos intentaron exigir que debíamos regresar de él, pero igual quedaba claro que no conseguíamos hacer nada. Y los que iban al mando del camarero fueron categóricos, más de uno con pobre vuelta a la cintura. No existía posibilidad de caer. Aunque parezca imposible, muy pocos se atrevieron a abrir la boca hasta que llegamos a peligroso la madrugada. Y ahí esos que tenían todavía energía suficiente, a la mano sobre el viento, revisando el naufragio, pero nadie escuchaba. Y lo entiendo, nada podía hacerse. Aquellos barcos, supongo que se miraron a nuestro, que respetaron hasta el punto que no consiguió navegar con tanto peso. Y la madre de Octavio rezaba en la canilla que duró todo el viaje. Y yo lloraba con una niña, temblando de nieve y frío, empapada hasta el tuétano, con la lluvia, el mar, vomitando y después por el embarazo, y después por el mareo de tanto meneo, de tanto barco, incluso los nervios. Sí, de mi casa, que al final era una niña, era eso, que tuviese 26 años, y estaba desconsolada, ¿sabes? Más nunca celebraba un cumpleaños el 24 de diciembre. Es cierto saber que no se fue a ver. ¿Acaso me recuerdo que un par de cervezas, un otro cigarrito, o comparto la cena de vista para Navidad con algunos amigos que me invitan, y eso no sucede siempre. Sin embargo, celebrar de veras lo hago el 29 de mayo, y en que alcanzamos la tierra después de casi 20 horas de viaje, tal vez más, mientras Fort Myers el cubano clavaba cruces en una playa y le entregaba candela, protestando por la avalancha de los cubanos. Y Octavio, ocupándose de mí continuamente, y una que otra los escritores, también preguntando cómo me sentía, algo evidente, porque me sentía hecha mierda y apenas se podía responder. Y la madre de Octavio, con una velada de proceso, rezando, y la paciencia de Octavio serena, su amor por la madre, luego, me provocó una especie de epifanía, y por un momento me convencí de que existía gente buena, que yo podía ser buena madre. La imagen me hizo admitir una relación que en absoluto consideré antes. La de madre y me asustó de ver, no tenía idea de traer en traje. Y quería por eso, porque en mi sueño supuse que quería ser madre, y menos de un hijo tuyo. La primera vez tuve miedo por mí, por esa bolita que crecía, que marcaba la diferencia entre Octavio y su madre. Octavio y ella vinieron juntos, pero separados por mi identidad. Llegaba yo con mi hija en un solo cuerpo, y ciertamente no era el cuerpo que mi hijo merecía. Una mujer demasiado complicada, no garantizaba que se comportara diferente como madre, y a su vez, si me lo proponía, podía resultar que ella terminara siendo una buena hija, una buena mujer. Claro, le dio darle una educación, al menos por ejemplo, en decencia, portarme como una madre dedicada, que no fui y no sabía. Y por un momento recordé a la mía, que nos trajo al mundo en la calle Casal, intentando siempre darle una devoción decorosa a mí, a mi hermano Lucho, y no podía contener mi llanto. Era demasiado miedo que me regalaba los huesos, más que el agua, el mar y de la lluvia. Mucho miedo por primera vez en mi puta vida.
incesantemente la locura que quería se destapase mi verdad con la caja llena, entre otras cosas, porque siendo una mujer embarazada nadie se haría cargo de mí y además no contaba con la más mínima idea de cómo intentar siquiera vivir en un país que no conocía su idioma, con muy pocos amigos, que no imaginaba dónde y cómo localizarlo. Sin embargo, me conoce. Pasaron 24 horas de estar en el mosquito y de la mañana confesando y dije el avión justo esa mañana cuando lo contaron. Y hoy día, desde luego, que no le guardo secreto, de más que un amigo y sabe bien cómo funciona. Llegué a los Estados Unidos sin familia, sin regreso, dispuesta a desaparecer, a lanzarme al Mississippi con más resistencia de asumir el valor suficiente. Si no me suicidé fue por pendeja y por la criatura que traía conmigo, que en ese momento no sabía si era hembra o varón, si tan siquiera era conseguido. Por esos días lloré tanto que nosotros no se escucha nunca. Lloré angustiosamente en mar y en tierra, sol y en presencia de los caballos y sus amigos escritores. Mucho más mientras mirábamos sobre el río cuando se desaparecía aquel barco repleto de personas, con dos embarazadas que la vino en Mariel cuando la jugaban para que subieran rápido. Madres como la adoptaba y mujeres como yo y otras muy distintas. Y esas lágrimas se tornaron más retorcidos de ejercicio por casi un año. Y era mi lamento una angustia que me agulla demasiado, que marca como cicatrices, aunque la apariencia no se vea, un empajo constante en un sitio no publicado, la cosa con una pérdida, un descalabro inmenso, por el hundimiento de ese barco, que la afecta directamente a una estaba haciendo más de 100 metros, tal vez más, no sé, y un dolor físico por tantas horas incómodo, dolor en mi barriga por vomitar reiterada a veces, al punto que era que el hueso deshidrataba, verde, con mucho mareo. Viví un todo y un nada que pudiese completarse. Persistí contra un sufrimiento que abarcaba esencialmente lo desconocido y lo porvenir. Hubo un odio por usar la tierra de mierda donde nací. Odio por no soportar ser una provinciana del mierda. Odio la hora lluvia recordarme la guerra. Odio el puto mundo. Odio a ti. Fue la desolación del rencor y único placer. Y luego recibir una monja en mi nombre. La muerte de Dios que cae aquí en barco, que por seguro se me trabajaba de arca de nuevo. Y después de 2 años y medio viviendo en el French Quarter, subsistiendo por mi nalga y en otra pintura que lograba vender, pero yo me regresando más por mí que por mí. Pinté en el recuerdo más telas que no terminaba la vida. Y las pocas que quedaban buenas, si no las vendía, las regalaba o las cambiaba por droga y alcohol. Y así casi loca. Yo fui y regresé cuando creía que todo terminaba, odiando también a mi obra, al grupo Street, todo el viejo barrio francés, que para mayor desgracia se me parecía demasiado sinfónico. Vine a Miami con tal de recuperar el sosiego que no me faltaba, dejando a un lado esa ristra de los pobres que lograron a mí, para no llegar a Mariel, con la suerte de que no me dieron un acto de repudio, demasiado resentimiento de mi lazo, que crecieron como monstruos con el tiempo. Y volví a Miami también para sacar a Virgen de ese mundo de ellos, que ven demasiado peligroso, y con la intención de alejarme de los vicios, de esos que en menor medida aún persisten, demonios que me apartaron definitivamente de mi hija, el día que discutimos, marchándose una semana después. Y por eso, yo andaba a tu lado en el partido. Si algo terrible que me podía vivir, es que no me la quitaron de todo mi lado. Si algo bueno me sucedió, es precisamente el cabo, que no perdimos el contacto jamás y acabó obligando a establecer papel, esperándome en esta ciudad que paré mi vida en los 80. Vuelvo a tu Miami, Dominica, le dijo abrazándome en la punta en la puerta de la terminal de ómnibus de West y cargó a Vicky. Le di un beso con mucho cariño y nos montábamos los tres en su vieja calle de David, rojo, con un techo blanco, que por cierto, me encantaba mostrarle de mi carrera. Muy bueno. Quiero preguntar, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a los invitados? Sí, mucho. Y esa manera que estoy viendo. Quiero agradecerle a todos los invitados y al público que vino y nada, solo me resta invitarlos para que estén el
tercer viernes del mes de agosto, donde vamos a tener a un escritor cubano que vive en Toronto, Canadá, Sergio de los Reyes, que viene a presentar una novela aquí a Miami. Así que a todos, muchas gracias.